Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenos días. Sí, se le escucha. ¿Cómo estamos? La disculpa del caso, que no me entraba el Zoom. Ya estuve coordinando con Lucía, que espero que lo estén viendo. Están viendo, le ha puesto también audio y video, ¿sí? ¿Es Sí, doctor, correcto? se ve ambos. Muy bien. Entonces, ¿cómo están? Buenos días, soy el doctor Guillermo Vázquez Gómez, del Hospital San Bartolomé. El día de hoy voy a tratar con ustedes sobre endometriosis, ¿ya? Voy a apagar el video y voy a compartir la pantalla. Recording in progress. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor, sí. Ok, muy bien. Voy a poner manera de presentación. ¿Me confirma, por favor? Forma de presentación. Sí, doctor, sí se ve. Listo. ¿Cómo están, alumnos? Un gusto. Este, Vamos a tocar el tema el día de hoy de endometriosis. ¿De acuerdo? Esta enfermedad, pues, una enfermedad que causa dolor de cabeza, ¿no? No solo a la paciente, sino al médico tratante, que ustedes entenderán por qué al final de la presentación. Este, Lucía, me lo admites a todos que van ingresando, por favor, ¿ya? Sí, doctor, así está haciendo. Perfecto, entonces continuamos. Como le decía, pues la endometriosis viene de endometrio, ¿correcto? Es decir, es el crecimiento, el desarrollo del tejido endometrial. El tejido, como le decía, el tejido endometrial es la parte interna, es la mucosa que tapiza la cavidad uterina, ¿no es cierto? Pero por X motivos, inclusive muchos de todavía no muy aceptadas totalmente, crece este endometrio fuera de su lugar, ¿no es cierto? Entonces, en esta gráfica, por eso dice que la endometriosis, ¿qué cosa es? La presencia de tejido endometrial fuera del útero. Y acá vemos en esta gráfica, pues, todas estas manchitas que ven ustedes que estoy señalando, no sé si se ve el puntero. Voy a poner puntero, puntero. Ok. ¿Se ve el puntero, Lucía? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, todas estas manchitas que estamos viendo acá en la superficie, en el fondo uterino, en la cara posterior del útero, ¿no es cierto? Causan adherencias, ¿correcto? Puede estar en la superficie del todo el tejido intestinal, ¿no es cierto? Causan también adherencia en ellos, puede crecer dentro del ovario, entonces inclusive puede crecer fuera, en tejido muy distante, y externamente. Puede crecer también a nivel del ombligo o en una cicatriz abdominal, ¿no es cierto? En la misma cicatriz abdominal, es decir, en tejido celular subcutáneo, puede crecer en los pulmones, etcétera, hasta en los huesos. Entonces, esa es la endometriosis, ¿no es cierto? Entonces uno dirá, pues, doctor, entonces si crece a distancia, es un cáncer. No, no es un cáncer, ¿ya? Es una patología benigna que tiene esa característica de expandirse, de invadir otras áreas y que causa, pues, inflamación, ¿correcto? Entonces, la definición clásica de endometriosis es una enfermedad, por lo tanto, como lo ya he estado mencionando, es una enfermedad crónica asociada a dolor. O sea, eso es lo que básicamente es su característica. La característica clínica más importante de la endometriosis es causar dolor y también, secundariamente, infertilidad. ¿Correcto? Y también es porque hay la presencia de estos tejidos fuera de la cavidad uterina, ¿no es cierto? Igual, también como vemos en esta gráfica, acá vemos en la superficie del útero, en el ovario o en las trompas, produciendo inclusive obstrucciones, de ahí la causa de la infertilidad. No solamente es por la obstrucción, por ese efecto mecánico, sino también porque crea un ambiente hostil, un ambiente inmunológico inadecuado para el ovocito, que es una célula, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas microscópicas. Es considerado, por lo tanto, la cosa más importante, viendo en este gráfico, todos los meses la mujer menstrua, ¿es correcto? Entonces, esta descamación del endometrio que sale normalmente a través del cervix, pasa por la vagina y se va al exterior, que es la menstruación, se menciona que un pequeño porcentaje de ello todos los meses
la mujer, se habla incluso hasta 75-80% de todas las mujeres, un poco de sangre de su menstruación pasa a través de la trompa y cae en la cavidad peritoneal. Y esta cavidad peritoneal puede implantarse estas células endometriales y desarrollar. Por eso que dice que comúnmente es considerada como una menstruación retrógrada, como una de sus principales etiopatogenia. Pero no solamente queda eso, nada más. En cuanto a la etiología, es multifactorial, ¿no? Se habla de metaplasia también celómica como una posible causa de la endometriosis. Quiere decir que una célula en las diferentes áreas en la cual crece esta endometriosis, se transforma esta célula de ese lugar, es decir, la célula peritoneal, la célula del ovario, la célula a nivel, qué sé yo, en la vagina, va a haber transformación de esta célula, de estos epitelios, y se convierte en una célula de características endometriales, que es una célula secretora. ¿Ok? Entonces, causa por la metaplasia celómica, también puede diseminarse por vía linfática y hematógena, que le aplicaría por qué crece este tejido en áreas muy distantes de la cavidad peritoneal. También se habla dentro de la teoría de que los restos embrionarios de tipo mulleriano que hay en la mujer se transforman y estos tejidos mullerianos también crecen en el tejido endometrial. Y toda esta cuestión, ¿no? Sea pues la menstruación inversa, la menstruación, la metaplasia celómica, hematógena y linfática, va a estar influenciada, favorecida por cambios o predisposición hormonal, genéticas y inductores inclusive ambientales, ¿no es cierto? Todo esto es lo que hablamos la epigenética. Entonces, pero lo más de todas estas teorías que le estamos mencionando a alumnos, la teoría más aceptada y un poquito más frecuente es la menstruación retrógrada, ¿no es cierto? Que fue dada por el doctor Sanson. Entonces, esta endometriosis, que más o menos ya hemos entendido por qué crece, cómo se desarrolla, ¿no? Afecta al 10% de las mujeres, ¿no es cierto? Nos dice entre 5 a 10%, acá en esta diapositiva decimos 11% de las mujeres en edad reproductiva. Es decir, de 10 mujeres en edad reproductiva, una de ellas tiene endometriosis, es decir, tiene una alta prevalencia, ¿correcto? La falta de herramientas, la falta de signos típicos de esta enfermedad hace que su diagnóstico sea tardío. Provoca que los médicos no van a llegar al diagnóstico certero muy tardíamente. Y los estudios hablan inclusive que hay un lapso desde que presenta los primeros síntomas la mujer hasta que el médico llega a hacer el diagnóstico de endometriosis entre 8 a 10 años, es decir, entre 1 a 2 lustros, imagínense ustedes. Y como hemos dicho, que la principal causa, síntomas de la endometriosis es el dolor, imagínate pues todos estos años, estas mujeres tienen que vivir con este problema del dolor de poliendometriosis. Por lo tanto, va a causar un impacto económico, ¿no es cierto? Porque va a producir, pues, baja productividad, descansos médicos, faltas tanto a la parte social, académica o laboral, ¿ok? Y también todo lo que implica su tratamiento. Como es endometrio, y el endometrio sabemos que tiene un crecimiento, así como el endometrio del útero, que tiene un ciclo proliferativo y secretorio, ¿no es cierto? Es estrógeno dependiente. Pero en la acción progestágena es la que tiene resistencia a estos tejidos ectópicos endometriales, ¿no es cierto? Entonces desarrolla, y así como en el ciclo menstrual también van a sangrar. Entonces en estos ciclos, en estos periodos o eventos cíclicos de la menstruación, también en estas implantes va a haber este tipo de sangrado que va a aumentar y se procede todo un círculo de inflamación que con los años llega inclusive hasta fibrosis, ¿ya? Y es lo que causa básicamente todo el resto de los problemas de esta enfermedad. Entonces estima, como vemos acá en este gráfico, que más o menos el 10% de una mujer en edad fértil va a presentar endometriosis. ¿Ok? En cuanto pues a esta enfermedad que se considera una enfermedad crónica, sistémica, va a afectar entre 5 a 10% de las mujeres en edad fértil. ¿Ok? Va a afectar, pero si hablamos de todas las mujeres que tienen dolor, hasta el 80% de las mujeres que tienen dolor es debido a endometriosis. Y si nos referimos a las mujeres que no pueden salir embarazadas, es decir, las mujeres infértiles,
De todas las mujeres infértiles, más o menos la mitad, el 50%, es debido a la endometriosis. Entonces, es una enfermedad que va a causar, pues, muchos problemas en la mujer. Se conoce, se dice factores de riesgo de diferente índole, ¿cierto? En esta diapositiva, por ejemplo, estamos hablando de los factores de riesgos relacionados con la reproducción y la menstruación. Básicamente, como ya hemos dicho, que tiene que ver con crecimiento endometrial y hemos dicho que es estrógeno dependiente, todos aquellos cuadros en los cuales hace que la mujer tiene estos ciclos menstruales, estas estimulaciones estrogénicas, son factores de riesgo. Entonces, una mujer que menstrua muy tempranamente, es decir, una menarquia precoz, o cuya menstruación se retira muy tardíamente, es una menopausia tardía, ¿no es cierto? O su ciclo menstrual son de tiene un periodo muy largo, más de una semana, ¿ok? O los ciclos son muy cortos, por lo tanto el año va a tener más de 12 menstruaciones, ¿correcto? Y también la que tienen un número reducido de hijos y por lo tanto en toda su vida esa mujer que tiene pocos hijos va a tener más ciclos menstruales, son factores de riesgos que puede llevar a la endometriosis en relación pues a esta parte de su actividad reproductiva. Entre otro grupo de factores de riesgo de la endometriosis relacionados al estilo de vida, que tiene también esa importancia, pero no tanto como el primer grupo que hemos mencionado, se menciona, ¿no es cierto?, como la falta de ejercicio. ¿Okay? Incluso hasta en este punto de falta de ejercicios hay de los dos grupos. Algunos dicen que un poco de actividad física sí favorece la disminución de la endometriosis, pero cuando ya este ejercicio es un poco más intenso, habla como un factor de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, por lo tanto, todo este grupo de acá que estoy mencionando, algunos no es totalmente consensuado y algunos incluso dicen que tiene una evidencia muy débil. El tabaco, sí, se ha visto que el uso de tabaco va a aumentar el riesgo de endometriosis, así como el alcohol y la cafeína. Y en relación al último punto también es la que no está muy totalmente aceptado, como el uso de tampones. Hay estudios que han hecho grupos de pacientes que usan tampones vaginales como en sus usos para el control de su sangrado menstrual, y aquellas que no realizan, algunos dicen que sí, la que usan tapones tiene más riesgo de endometriosis, otros dicen que han salido resultados sin diferencia estadística, pero lo menciono en este grupo de factores relacionados al estilo de vida. ¿De acuerdo? Vean ustedes, no sé, para que lo que hemos hablado, muchas veces que una imagen vale que 1000 palabras, en esta diapositiva están viendo ustedes dos tipos de imágenes, ¿correcto? Dos tipos de imágenes en el lado izquierdo. Son dos imágenes obviamente laparoscópica, ¿correcto? En la cual estamos viendo el lado izquierdo cómo es una anatomía normal de una mujer en una operación laparoscópica. Con el puntero le voy a describir rápidamente, es visible, pero el tomo que voy a describir es una mirada de arriba hacia abajo, donde está el puntero. Voy a ver si lo cambio de color, creo que no están viéndolo muy bien. Voy a ponerlo verde, a ver si con verde se ve mejor. ¿Ok? Entonces, este es el fondo uterino, este es el útero, este es el fondo uterino. Acá empieza la trompa, que son estas dos alitas que salen de acá, lo que estoy siguiendo con el puntero, que termina en la fimbria, en cada lado, debajo en la parte lateral, en la parte superior del útero, sale la trompa y debajo de ella, lo que estoy siguiendo con el puntero, es el ligamento redondo, ¿ok? Es el ligamento redondo, ¿ok? En la parte también posterior salen estas estructuras blanco nacarada, que son los ovarios, esto es en ambos lados, esta es la trompa del otro lado, este es el ligamento redondo del lado izquierdo y el ovario, ¿no es cierto? Y está libre en la parte, por tanto, si este es el útero, en la parte anterior está la vejiga, y son estructuras que están libres, independientes, ¿no es cierto? Todo tapizado por esta membranita brillante, ¿no es cierto?, lúcida, que es el peritoneo. Será peritoneo parietal cuando está en la parte de las paredes y peritoneo visceral si cubre alguna víscera, ¿cierto? En la parte inferior y posterior del útero vemos estas dos estructuras así como alitas también, ¿no es cierto? Que lo estoy mostrando son el ligamento útero-sacro. Y en la parte más inferior y central es el saco posterior del útero, que es el famoso el saco de Douglas. Este es parte del intestino, ¿cierto? Y parte del epíplomo, el meso del intestino. Todo esto es movible. Si yo agarro una pinza de las trompas, esto se mueve, ¿sí? Está libre, totalmente despejada todo. Toda esta imagen que es normal, ¿cómo se transforma? Puede transformarse una paciente con endometriosis, que es en la parte de la derecha.
que es lo mismo. Inclusive esta parte negra que ven ustedes es el instrumental de la laparoscopía, que tiene que inclusive intentar movilizar para que pueda mostrar lo que estamos viendo, ¿no? Este es un útero, mira, es un útero de superficie totalmente irregular, ¿cierto? Con fibrosis, rojo, adherido, prácticamente la fosa anterior, es decir, entre el útero y la vejiga está totalmente pegada, ¿ok? En este lado la trompa está un poco más o menos adecuada, ¿ok? Se puede visualizar. En el otro lado sí es un poquito, está un poco más engrosada y adherida. Y vean los ovarios, que acá están pequeños, ¿no es cierto? Blanco. Acá están crecidos, ¿ok? Ambos. El lado izquierdo mayor que en el lado derecho, porque están yendo del endometrio, sí tienen endometrioma. Y fíjate, la parte de los ligamentos uterosacros ya no se ve, está colapsada. La parte de todo, es decir, hay todo un proceso inflamatorio localizado en este lado que hace que prácticamente es un útero congelado, ¿no es cierto? Es una pelvis congelada en la cual llega a estos niveles causando pues obstrucción de las trompas, causando dolor y etcétera. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, la endometriosis tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres, ¿no es cierto? Dado fundamentalmente por causa por el dolor, ¿correcto? Por el problema de la fibrosis, de las obstrucciones, que puede ser causa directa también, como infertilidad, como la parte reproductivo, pero si estas obstrucciones se producen en otras áreas, como el uréter, ¿no es cierto? Puede producir inclusive hasta insuficiencia renal, ¿ok? Puede producir obstrucciones intestinales cuando infiltran todo el tejido intestinal, y también hay una clasificación que vamos a ver más adelante de la endometriosis que compromete la parte del tabique recto vaginal y causa mucho dolor y problemas de defecación. Entonces eso va a producir una disminución de la calidad de vida de las mujeres, ¿no es cierto?, en esa actividad diaria que socialmente todas las personas y cada vez más las mujeres tienen en su desarrollo, y eso va a hacer repercusiones tanto en todo lo que ya mencioné en su desarrollo, pues, social, familiar, inclusive coital, imagínense, profesional, de esta enfermedad, causando, pues, ansiedad, depresión, aumento de los costos en la atención de salud. Es una enfermedad que se da fundamentalmente en etapa de la vida, por eso vean ustedes estos porcentajes que estamos viendo en esta diapositiva. Puede presentarse tempranamente, sí, ¿no? Es por eso que una sola teoría no pueda explicar totalmente cómo se produce esta enfermedad. Se ha encontrado en mujeres menores de 15 años, hasta un 0.25%, inclusive en mujeres que todavía no han iniciado su menstruación, ¿no? Entonces, imagínense, si no han iniciado su menstruación y tienen endometriosis, ahí es un punto débil en esta teoría que dice que se produce por una menstruación retrógrada, ¿no es cierto? Entonces, es multifactorial, por lo tanto, pero fundamentalmente se da en mujeres en edad fértil. Es el 80% de los casos, hasta más del 80% de los casos, mujeres en edad fértil, pero menopáusica 27%, y hasta en la posmenopáusica todavía puede quedar secuelas, a pesar que ya no menstruen, hasta un 2.5% como prevalencia de esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, la patogénesis, se ha hablado de estos microambientes que produce estas lesiones, tanto que su estroma y su endotelio tienen desarrollo, pues, de componente inclusive nervioso, vascular, como estamos viendo en esta diapositiva, en esta imagen, que tiene irrigación, por eso crecen, tiene inervación, por eso duele, y tienen toda esta participación de los componentes de células inflamatorias, ¿correcto? Por eso dice que hay angiogénesis, hay neuroangiogénesis, hay neuroinflamación, y eso es lo que va a producir toda esta sintomatología en la paciente. La otra cosa también controversial y raro que no se puede llegar a comprender muy bien en esta enfermedad, hay mujeres que tienen extensamente mucho compromiso endometrial, pero no tienen sintomatología de dolor. Y hay otras mujeres que tienen apenas unos pequeños implantes endometriales, pero tiene mucha sintomatología dolorosa, ¿no es cierto? Es decir, con eso quiere decir que la extensión no necesariamente va a estar correlacionado con la sintomatología. Es por eso que hay retos en el campo de la endometriosis, que sigue en la actualidad en todos los congresos nacionales y mundiales, sigue habiendo retos en cuanto a tanto a su comprensión conceptual, en cómo vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ver inclusive cómo vamos a manejar la terapéutica, el tratamiento. Es decir, son estos tres
áreas que quiero que vean ustedes cómo está variando. ¿Okay? La información que traigo ahora está basada fundamentalmente en el consenso que hicieron en Europa todos los expertos en endometriosis del año 2023, ¿correcto? Tanto en estas áreas conceptual, en diagnóstico y en terapéutico, ¿correcto? En cuanto al dolor, por ejemplo, ¿no es cierto? En esta bioquímica de su producción de las hormonas estrogénicas que viene de la endosterona, que por una aromatasa el estrona se convierte en estradiol, es esta la que va a desarrollar el estradiol, esta hormona más activa, hormona femenina, ¿no es cierto? Va a participar en el crecimiento de factores, ¿okay? Que le va a dar estos mecanismos de turgencia a nivel epitelial, vascular, etcétera, pero también va a actuar, sobre todo estamos hablando, entiéndense, en estos focos ectópicos, endometrósicos, estos factores de crecimiento va a producir pues prostaglandinas y factores de necrosis que va a activar toda una serie de enzimas y citoquinas inflamatorias que va a causar el dolor, ¿correcto? Entonces, el aumento de esos nociceptores viscerales va a producir el dolor. Incluso se habla hasta de un dolor cuando esta enfermedad ya es crónica, una sensibilización central. Es decir, no solamente es por estos procesos inflamatorios, sino a través del dolor a nivel del sistema nervioso central, se va a producir una sensibilización dolorosa. ¿De acuerdo? Entonces, pues, todo esto es lo que hemos hablado de estos crecimientos, que por lo tanto en cada ciclo menstrual es como si fuese una gota que va a hacer cada vez daño, merma en todo este tejido. Acuérdense de esa imagen laparoscópica de la cavidad peritoneal, va produciendo daño, ¿no es cierto? Entonces va a pasar mucho tiempo, ¿ok? De su diagnóstico. Los síntomas no son típicos pues, de esta enfermedad, son síntomas muy, muy genéricos, ¿no? Como el dolor, la dispareunia, etc. Es lo que va a demorar esta enfermedad. También, en cuanto a estos problemas de diagnóstico, hemos estado hablando como retos, hablamos que también la falta de conocimiento, de subsistencia de mucho profesional médico, inclusive, ¿entiende? Entonces, acá se cumple pues lo que siempre le decimos a nuestros alumnos, ¿no es cierto? Uno no diagnostica lo que no sabe, y uno no sabe lo que no conoce, ¿no es cierto? Entonces, la falta de conocimiento de existencia de endometriosis, pues eso va a llevar consigo que la persona, el profesional de la salud, nunca va a diagnosticar endometriosis. Muchos médicos de atención primaria, por ejemplo, se han olvidado de esta enfermedad que, como digo, afecta hasta el 10% de la mujer en edad fértil. Ya también hemos mencionado que su falta de especificidad, los síntomas no son específicos, pueden darse en muchos trastornos, endometriomas, perdón, miomas, PID, etcétera, ¿no es cierto? La subjetividad, es decir, también se menciona que para la mayoría de la gente, la menstruación está relacionada a dolor. Y si tiene dolor con la menstruación, piensa que es parte de su menstruación, parte normal. Pero usualmente los dolores de una menstruación, es decir, una dismenorrea primaria, ¿no es cierto?, no son muy intensas. Y si fuera, la gran mayoría responde al tratamiento, ¿no es cierto? Pero en esta enfermedad de la endometriosis, una de sus características también tiene dismenorrea que no responden al tratamiento. Entonces, eso nos hace a aquellas mujeres que tienen dismenorrea, le damos tratamiento y no responden, debemos pensar que puede ser una endometriosis y por lo tanto estamos ya ¿cómo se llama? Con todo el derecho de decir que esta mujer tiene endometriosis. Entonces, el síntoma fundamentalmente, como han estado escuchando alumnos, es el dolor pélvico abdominal, el dolor pélvico que en toda la parte que puede haber compromiso, espalda, muslo, abdomen, en mesogastrio, etcétera, y puede causar también hemorragias y sobre todo problemas de infertilidad como consecuencia inmediata. Entonces, son estos los síntomas que estamos viendo, ¿cierto? Hay dismenorrea, dolor con la menstruación, hay dispareunia, dolor con las relaciones, hay disquesia, sí, también tiene molestias, dificultades en la evacuación intestinal, ¿sí?
Y es todo este círculo vicioso que se va formando entre los síntomas de la endometriosis, ¿no es cierto? La endometriosis va a causar dolor y este dolor va a causar, pues también puede causar enfermedades cardiovasculares también, ¿no es cierto? Causa infertilidad, al hacerse crónico, al no ver solución de su enfermedad con los tratamientos, a pesar que puede ir a uno, dos, tres médicos especialistas, ¿no es cierto? Tiene problemas con la pareja por relaciones íntimas, eso va a causar depresión, va a causar ansiedad, hay disfunción de sexuales, por lo tanto, hay disfunción de la vejiga sin compromiso, hay disfunción intestinal, si también hay compromiso intestinal, como vamos a ver más adelante, y todo eso va a causarte fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, la endometriosis, una vez entendido como lo que estamos viendo, la clasificación de endometriosis más utilizada en la actualidad es la que sigue siendo vigente, la que utiliza la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, a pesar que viene de los años 1926. Ha variado un poquito en algunos puntajes, pero es lo que está vigente, lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo clasificamos? Es a través de esta sociedad y se basa en un estudio laparoscópico para la clasificación, estaba hablando alumno por si acaso. Para la clasificación sí es necesaria la evaluación laparoscópica y es a través de esta tablita que estamos viendo a la izquierda, ¿ok? Se evalúa tanto los focos endometriósicos, se evalúa cómo está el fondo saco posterior en la parte media que estamos viendo y se evalúa cómo está la adherencia, tanto en el ovario como en la trompa, de cada uno de sus lados y de acuerdo a su grado de compromiso, si está en la parte, solamente es un tercio de su superficie, entre un tercio a dos tercios, mayor a dos tercios, tiene puntaje diferente. Se suma estos valores de los focos endometriósicos, ¿okay? De acuerdo a su inspección en área o de su compromiso en fibrosis, o si tiene bloqueo o no tiene bloqueo de saco de Douglas, y suma un puntaje, ¿ok? Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. No se desesperen que no se ve muy bien acá, pero le estoy explicando más o menos cómo se hace en la parte laparoscópica. Uno evalúa esta manera para poder hacer la clasificación de la endometriosis, ¿correcto? Y en esta parte de la derecha es el ENCIAN 2012, que es una evaluación de esta otra, dentro de la clasificación que tengamos a ver de la endometriosis, ya no tanto en la parte de lo que estamos diciendo de su puntaje en la evaluación laparoscópica, sino en estos compromisos extensos que puede tener la endometriosis, ¿ok? Que puede comprometer pues la parte todo, digamos, la zona posterior, que es el recto, el tabique recto vaginal, ¿correcto? Los ligamentos uterosacros cardinales, ¿ok? O inclusive la parte del recto, ¿no es cierto? También tiene una valoración, ¿ok? Esto de acá lo menciono básicamente como conocimiento para ustedes, que también existe una clasificación en CIAN 2012, pero que es para básicamente la endometriosis infiltrativa profunda, ¿de acuerdo? Pero en general la más utilizada, como le digo, es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que es la que estamos viendo en esta imagen ya un poco más ampliada. Es lo que le estaba diciendo, ¿no es cierto? Evaluamos tres parámetros básicamente de alumnos, ¿ok? La parte de los focos endometriales de acuerdo a su área, ¿ok? Puede ser superficial o profunda, ya sea esta derecha o izquierda, si es en el ovario, si es en el peritoneo, si tiene una superficie menor de 1 centímetro, tiene estos puntajes que vemos acá, si tiene una superficie de 1 a 3 centímetros, tiene estos puntajes que están acá, o si tiene mayor de 3 centímetros de superficie comprometida, tiene estos puntajes. Vean ustedes, inclusive en el ovario, ¿no? Si tiene un compromiso hasta de mayor de 3 centímetros, ¿ok? De focos endometriosis profundo, acá también le menciono, no le he mencionado hasta ahora, me disculpen del caso, acá hablan, por ejemplo, vean ustedes bien, dice focos endometriosis superficial y profundo. ¿Cuándo es superficial? Cuando el compromiso es menos de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y es profundo cuando es mayor de 5 milímetros. Entonces, de acuerdo a eso lo que estamos mencionando, tiene estos puntajes. Se suman, y si la suma de toda esta tablita va de 1 a 5, ¿sí? Va de 1 a 5, se dice que un estadio 1 o mínima. Entonces, la clasificación es lo siguiente, es mínima, leve, moderada y severa, o llamada estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Estadio 1 es la mínima, cuyo puntaje sumatoria va de 1 a 5. Estadio 2, que es leve, cuando la sumatoria de estos puntajes va de 6 a 15, es grado 3. Estadio 3, moderada, cuando la sumatoria
va de un puntaje de 16 a 40, y estadio 4 o llamada severa cuando la sumatoria de todo es mayor de 40, ¿correcto? Que es lo que estamos viendo acá en esta parte, ¿no es cierto? Es decir, acá vemos, hay sí, cierto, en el estadio 1 mínimo de 1 a 5 puntos, hay focos cetometrólicos presentes, pero son superficiales, no es muy numerosos y no causa adherencia. Es este estadio mínimo. Estadio 2 leve, cuando la sumatoria es de 6 a 15, están los focos endometrósicos, algunos mayores, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay más compromiso, puede comenzar a aparecer algunas adherencias, es leve, pero cuando ya hay más adherencia, ¿no es cierto? Es decir, hay un estado mayor, se llama moderado, y la sumatoria del punto de 16 a 40, y como vemos acá, ya el compromiso es mucho más extenso, ¿no es cierto? Prácticamente hay mayor componente inflamatorio, mayor componente de adherencia, es grave, ¿no es cierto? Mayor de 40. Entonces, esto es la clasificación de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. En cuanto ya al diagnóstico también se hace, obviamente, de la historia que hemos estado hablando, de dolor, okay, que esto va a ir aumentando cada vez más, okay, que no calva con los AINES, okay, y en la exploración física podemos encontrar inclusive al poner espéculos algunos implantes a nivel de vagina, de pared vaginal, en la superficie del cuello uterino, ¿cierto? Y a la palpación va a ser un examen bastante doloroso, no por la técnica realizada de tacto vaginal, sino por el cuadro ya inflamatorio que tiene la paciente, ¿no? Vamos a encontrar poca movilización del útero y tiende el útero a ser un poco más retroverso. Si es cierto, fisiológicamente hay mujeres que tienen útero retroverso, pero aquellas mujeres que en su historial de examen físico tienen un útero anteverso y después le examinamos y si el útero es retroverso y hay dolor, es porque estas adherencias están haciendo fijar y haciendo tracción del útero hacia la parte posterior. Entonces, son signos que nos hace pensar con el examen físico que estamos hablando de endometriosis. Inclusive estos cuadros dolorosos es mayor durante la menstruación. ¿Ok? Pero también podemos utilizar métodos auxiliares. Dentro de los métodos auxiliares que vamos a utilizar, lo más usado es la ecografía transvaginal. También podemos utilizar la ecografía transrectal y la resonancia magnética. A ver, permíteme un minuto, alumnos. Me están... ¿Aló? Sí, doctor. Se está escuchando claro, ¿cierto? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, sigo. Entonces sigo. Pensé que me estaban llamando alguien de ustedes que estaban diciendo una observación. Continuamos entonces. En cuanto, por lo tanto, al reto diagnóstico, vean esta diapositiva. Creo que me entiende esta diapositiva. En esta parte decimos, en este rectángulo que vemos en la parte izquierda, dice el diagnóstico tardío e invasivo. Ese era el gold estándar anteriormente. Es decir, para hacer el diagnóstico de endometriosis, de todo este cuadro de dolor, ¿no es cierto?, de larga data, etcétera, solamente se llegaba al diagnóstico de endometriosis cuando se hacía la laparoscopía, se tomaba una muestra de estos focos endometrósicos y el patólogo decía endometriosis, ¿no es cierto? Entonces era un diagnóstico histológico y laparoscópico. ¿De acuerdo? Esta visión, esta manera de hacer el diagnóstico, en la actualidad el diagnóstico debe ser precoz y no invasivo. Entonces, en esta visión, en la actualidad de estos retos en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico en la actualidad debe ser no invasivo y precoz. ¿Ya? Ese es en la actualidad el gold estándar para el diagnóstico de endometriosis. Y para eso vamos a utilizar, ¿qué cosa? La clínica, ¿no es cierto? Un análisis adecuado de la información que nos da la paciente, el ultrasonido detallado, que vamos a ver a qué ultrasonido nos estamos refiriendo, y al uso de la resonancia, ¿ya? Y está en camino, todavía no es muy aceptable en la actualidad, también algo vamos a hablar de esto, también a la utilización de unos biomarcadores. Entonces, esta es la flecha, este es el camino que estamos en cuanto al reto, en cuanto al diagnóstico de la endometriosis. ¿Ok? Vean ustedes, acá en esta diapositiva, en este gráfico, en este esquema, estamos viendo todo el área que puede comprometer, ¿no es cierto? Si vemos acá los colores que estamos viendo en esta parte, es decir, la parte central este es el útero, vean ustedes, es el fondo uterino, la cavidad uterina, el cervix, ¿no es cierto? Y esta es la vagina. Entonces, hay un compartimiento anterior. Esta es la parte anterior, por cierto, esta es la parte posterior, porque este es el pubis, y acá está la columna vertebral.
ya se ubicaron, ¿correcto? Repito, útero, pubis, columna vertebral. Entonces, como vemos acá en colores, todo lo que está en la parte que va al pubis es el compartimiento anterior, ¿correcto? Todo lo que va del útero hacia atrás, que está en este color anaranjado o marrón, es el compartimiento posterior, ¿de acuerdo? Esta es la vagina, ¿ok? Todo lo que está en la parte entre la vejiga y el útero es el compartimiento medio, ¿de acuerdo? Y esta parte que está medio rosada es el fondo de saco posterior. Entonces, va a haber pues ubicaciones, focos endometriósicos en cualquier de todos estos tipos de compartimientos. ¿Sí? A ver, ok. Entonces seguimos con el diagnóstico. Entonces el diagnóstico se hace, como le estaba mencionando, bien por imágenes ecográficas transvaginales, transrectales, ¿no es cierto? Ecografías transrectales o el uso de la resonancia magnética para poder identificar los diferentes tipos de endometriosis, ¿no es cierto? En el peritoneo, en el ovario, endometriosis infiltrativa profunda o en el útero, que se llama la adenomiosis, ¿no es cierto? Y es por eso que se habla de 3 formas básicas de presentación de la enfermedad de acuerdo a su ubicación, que es la endometriosis, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de endometriosis. Es el tipo 1, ¿no es cierto? Cuando la endometriosis afecta la parte del peritoneo superficial. Se habla de endometriosis tipo 2 cuando el compromiso es un endometriosis ovárica, es decir, el endometrioma, y tipo 3 cuando se refiere a la endometriosis profunda. Entonces, en esta diapositiva vemos, este es el peritoneo, que debe ser liso, ¿no es cierto? Pero vemos que es irregular, rugoso, con diferentes estructuras oscuras, ¿no es cierto? Rojos oscuros hasta negruzcas, ¿no es cierto? Que son los focos endometriósicos. Por lo tanto, esta de acá es una imagen, ¿no es cierto?, tomada por una laparoscopía de una endometriosis tipo 1, que es endometriosis superficial peritoneal, ¿de acuerdo? En cambio, esto de acá ya es un endometriosis tipo 2. Este es el ovario, está crecido, inclusive vemos acá el famoso quiste de chocolates, tiene un componente color marrón oscuro, ¿no es cierto?, que es el crecimiento a nivel del ovario. Y el tipo 3 es la endometriosis profunda, ¿correcto? Que no solamente está en el ovario, sino sobre todo en lo que estamos viendo acá. Mira, puede ser ligamento redondo, puede ser nodulares, adherencias, y sobre todo en el tabique recto vaginal. Es una endometriosis tipo profundo, ¿correcto? Entonces, en cuanto a la metodología del uso de la ecografía, ¿no? Que en la ecografía ha habido un desarrollo así gigantesco en los últimos lustros, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando se evalúa en el ovario, hay diferentes maneras, terminología a utilizar en IOT, etcétera, pero lo que estamos hablando el día de hoy, que es endometriosis, la endometriosis profunda, se ve la movilidad y el lugar donde se encuentra, y esto se hace con un informe detallado, ¿no es cierto?, a través de lo que se llama la metodología IDEA, ¿no es cierto?, que es la infiltración profunda de las imágenes endometriales, ¿de acuerdo? Y es lo que no dice esto, que la tecnología ecográfica a través de esta metodología IDEA, que es dinámica, por cierto, hay 4 pasos en su evaluación, ¿no es cierto? En el primer paso de la evaluación del estudio ecográfico, hacemos la evaluación rutinaria, es decir, que evalúa el útero y el ovario. Es la ecografía clásica, digamos, ¿no es cierto? En la cual podemos decir que el útero está agrandado, rechoncho, superficie irregular, ¿no es cierto?, siendo una persiana, etcétera. Y en los anexos podemos ver porque el ovario pues, está crecido, con presencia, pues, de qué cosa, de estos kits de chocolate, ¿cierto? Después de hacer este primer paso en esta evaluación dinámica, pasamos al paso 2, en la cual se va a hacer un estudio de los marcadores menores, ¿no es cierto?, de la endometriosis, que evalúa básicamente los fondos de saco laterales, es decir, perdón, la parte lateral del ovario, y se va a ver la sensibilidad y la movilidad del ovario. Tanto la trompa como el ovario son estructuras, como les dijimos, que son movibles, son desplazables. Pero cuando esto ya está comprometido su movilidad, son signos positivos de endometriosis, y si presionamos en estas áreas y causa dolor, también es otro signo, por eso es un marcador de endometriosis. Luego pasamos al paso 3, que se llama el signo de deslizamiento, ¿ya?
¿Qué le evaluamos en la parte posterior del útero? Si es el útero anteverso, y es en la parte anterior del útero si es un útero retroverso. Cuando uno hace una presión con el trautor que está ubicado en la parte de la vagina y con otra mano ponemos en la parte del hipogastrio e intentamos más o menos fijar y desplazar el útero y hacemos un movimiento, digamos, en contrario a la presión con la otra mano que está el trautor en la vagina, uno en el imagen, en el monitor, uno ve pues que se desplaza. Eso es lo que ocurre normalmente. Cuando este desplazamiento, esta movilidad no se produce, se dice un signo de deslizamiento positivo. Y por último, el paso 4 va a evaluar estos compartimientos que hemos hablado, ¿no es cierto? Es decir, la presencia de nódulos de endometriosis profundas en los compartimentos tanto anterior, posterior y medio. Siguen llegando los alumnos. Veo que son alumnos tardones, pero vamos, continuamos. Y así se ve, ¿no es cierto? Entonces, y es más todavía, por lo tanto, lo que antes se pensaba que la ecografía no era un instrumento adecuado para el diagnóstico de endometriosis, ¿no es cierto? Profunda, a través de esta metodología IREA, sí, ya se llega hasta una certeza de 75, 80 y hasta más por ciento, obviamente es operador dependiente, hasta inclusive como en esta diapositiva, ya están apareciendo muchos artículos en la cual se dan los parámetros que uno debería evaluar, inclusive para diagnosticar la endometriosis superficial estadio 1, ¿no es cierto? Se puede ya realizar ya. Ya, por lo tanto, con esto estamos diciendo, como bien está en este reto diagnóstico, la laparoscopía no es necesariamente obligatoria para hacer un diagnóstico de endometriosis. ¿Está claro? Estos son los focos también en resonancia, que es un poco, tiene mayor valores, tanto de sensibilidad y especificidad que la ecografía, en la cual se puede hacer estos diagnósticos. En los casos, sobre todo, más utilizado la resonancia, no solamente para hacer diagnósticos, sino para prever el tipo de cirugía que va a hacer. Ya como en muchas de las cirugías que debe realizarse en cualquier área de la especialidad y en muchas áreas de nuestra especialidad, deben ser cirugías únicas, porque se ha visto también como historial de este tipo de casos de endometriosis, estas mujeres con endometriosis tienen como historia quirúrgica que tiene 1, 2, 3 a 5 intervenciones, ¿no es cierto? Entenderán ustedes que cada intervención, si estamos viendo pues que hay un componente inflamatorio de fibrosis, cada cirugía va a ser mucho más difícil. Entonces debemos intentar en una sola cirugía, pero para ello hacer una evaluación completa, sabiendo que hay endometriosis superficial, endometriosis ovárica y endometriosis profunda, ¿no es cierto?, que puede comprometer no solamente la expertise del ginecólogo, sino puede haber compromiso, como ya le he mencionado, del sistema urinario, sobre todo del uréter, ¿no es cierto?, y intestinal. Debería ser una cirugía única en la cual puede ser multidisciplinaria, no solamente la participación del cirujano en las intervenciones quirúrgicas, sino también del urólogo y del cirujano especialistas en esta parte. Son, por lo tanto, operaciones largas que nos debe llevar generalmente en los casos en la cual debe ser una intervención única. Esa es la idea de más utilizar no tanto para diagnóstico, sino para planear, como lo estaba diciendo, de las cirugías en los casos de endometriosis en la utilización de la resonancia. Ok, entonces en cuanto a lo que también hablamos en este reto, que era la laparoscópica y ahora es con las imágenes y también los biomarcadores, pues hay una serie infinidad de biomarcadores, ¿de acuerdo? Como pueden ver ustedes, débil a favor, son no de alta calidad, ¿ok? Pero los que están un poco ya más dándose mayor utilidad y con bastante posibilidad prometedoras son los micro range, ¿ok? Como lo que vemos acá, por ejemplo. Es decir, ya están no haciendo todavía tan muy conocidos, pero en otros lugares pueden hacerse el diagnóstico de endometriosis a través de unos test que son unos endotest diagnósticos, ya que se mencionan en los laboratorios que están haciendo estos biomarcadores que tienen una fiabilidad diagnóstica cercana al 100%. ¿Se imaginan? Entonces se hacen estas pruebas y de acuerdo a estos resultados podemos hacer tipo de diagnóstico, ¿ok? Les menciono esto como dentro de lo que les estoy comentando, de esta revisión actualizada que han hecho el año pasado en la Comunidad Europea, a toda la Sociedad de Medicina Reproductiva Europea, inclusive Cooperación Americana, de estos cambios que pueden haber en cuanto
al diagnóstico y también en relación a ello también, acuérdense lo que estamos viendo, estos son microARN, ¿ya? También debido al conocimiento de que esto puede ser diagnóstico, también se puede plantear a futuro, todavía no está vigente, de tratamiento médico para endometriosis a través de esta misma, digamos, enfoque de los microARN. Por lo tanto, el cambio en el paradigma del diagnóstico ya habrán entendido alumnos que se recomienda un procedimiento no quirúrgico para el diagnóstico de la endometriosis sin la necesidad obligatoria de tener una confirmación histológica. No, eso ya es el cambio de este paradigma, como lo está mencionando. Y el diagnóstico debe estar basado en antecedentes personales, en la clínica, ¿no es cierto?, en los exámenes realizados por las pacientes con este tipo de metodología que hemos nosotros mencionado y que incluyen muchas veces o en algunos casos la utilización de la resonancia magnética también. ¿Ok? En relación al diagnóstico diferencial, pues entenderán pues que todos los cuadros dolorosos que puede producir está dentro de lo que es el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Entonces, un PID, ¿no es cierto?, una inflamación pélvica, una enfermedad peritoneal, puede confundir, ¿no es cierto?, la endometriosis. La presencia de hemangiomas también puede ser un diagnóstico diferencial de endometriosis. Una reacción de cuerpo extraño también se ha visto que muchas veces dice endometriosis porque se ha visto una imagen en la ecografía, ¿no es cierto?, en pacientes que obviamente han tenido antecedentes de cirugías, cuando entran a operar encuentran esa masa, lo sacan y resulta que era un gasoma, ¿no es cierto? Es decir, puede ser, sí se puede dar, se han habido casos. La hiperplasia mesotelial también es otra enfermedad que puede estar dentro de los grupos de hacer diagnóstico diferencial de la endometriosis, hasta la tuberculosis, en nuestro medio sobre todo, ¿no es cierto? En nuestro medio la tuberculosis tanto peritoneal, hay tuberculosis urogenital, también son diagnósticos diferenciales de la endometriosis. ¿De acuerdo? Ya hemos mencionado que del grupo de las mujeres con infertilidad, el 50% es debido a qué cosa? A la endometriosis. Y cuando hay dolor pélvico crónico, el 90% puede ser debido a qué cosa? Endometriosis, en sus diferentes grados, alumnos. Es decir, ya le he dicho, ya no hay una relación de extensión con sintomatología. Hemos mencionado que hay pacientes que tienen una peli congelada, sin dolor, y nada, solamente hacemos el diagnóstico cuando entramos a operar y resulta que tiene todo su, la parte pélvica y abdominal, son focos endometrósicos y la paciente no debutar con cuadro doloroso. Es decir, hay esos casos, claro que sí, ¿no? Como paciente que tiene entramos, tiene poco endometriosis, pero sí bastante sintomatología. Hay estos tipos de casos, sí, pues, estos tipos de casos. Correcto. También en cuanto a la parte preventiva, se ha visto también que la nutrición puede ejercer efectos como factor de riesgo o de protección en la endometriosis. Se habla que la menor ingesta de ácido graso poliinsaturado, ¿no es cierto?, o que tengan bajos niveles de algunas vitaminas, como la vitamina D, o ingesta demasiado aumentada de alguna proteína, ¿no es cierto?, son factores de endometriosis, o también la deficiencia de algunas otras vitaminas, no solamente la D, sino la C, o el complejo B, son factores a favor que podemos pues, sacar provecho en relación a la nutrición, ¿no es cierto? Entonces vemos que pues todo lo que es verduras, frutas, son posibles protección para la endometriosis. En cambio, la carne roja es un posible incremento de un factor de riesgo incrementado en la endometriosis. La vitamina D, los antioxidantes, otro factor que va a ser como protector también de la endometriosis, ¿ok? La cafeína, como cierto, sí aumenta la endometriosis, y aparte el vino y las uvas es un factor también que es un factor protector de la endometriosis. Entonces, son en relación a la parte nutricional que se menciona que podemos nosotros también utilizar esta información a favor de la paciente. En cuanto al tratamiento, ¿de acuerdo? También en este reto del tratamiento, ¿ok? Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? A veces hay que combinar esta parte médica con quirúrgica. Sí, es cierto, ¿no es cierto? Porque los objetivos de la terapéutica debe ser, uno, mejorar la calidad de vida de la paciente, es decir, aliviar el dolor, ¿ok? Debemos evitar que esta aumente, continúe su extensión, es decir, suprimir el crecimiento de las lesiones, ¿no es cierto? Y debemos tratar los efectos que tiene esta enfermedad en la paciente, ¿no es cierto? Una de ellas, ¿cuál cosa es? La infertilidad, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y que tenga una mejor calidad de vida, como ya
hemos mencionado. Por lo tanto, en esto que lo que de inicio de la exposición he mencionado, que la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva Humana hizo un consenso, una actualización, se basa y que ha consolidado de lo que siempre se ha hablado en 3 niveles de tratamiento, ¿no es cierto? Tratamiento de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. En todas ellas, obviamente, en la parte superior, como están viendo, los ANS, los antiinflamatorios no esteroideos, forman parte del esquema terapéutico, ¿no es cierto?, para manejar el cuadro doloroso, ¿no es cierto?, ya que los COX, ¿no es cierto?, que son algunas enzimas que van a disminuir la producción de prostaglandina, que están relacionadas a la inflamación y al dolor, ¿no es cierto?, es eficaz, pues, para el manejo del dolor. Entonces, en el grupo de tratamiento de primera línea está en el tratamiento hormonal, fundamentalmente, ¿ok? Estamos hablando del uso de los tratamientos con progestágenos y de tratamientos combinados, es decir, estrógenos y progestágenos, ¿correcto? Y el uso de los progestágenos en sus diferentes maneras de presentación, es decir, la oral, ¿cierto? También tenemos la subdérmica de los progestágenos. Todo tipo de medicamentos sí es útil, sirve para el tratamiento de la endometriosis, así como también la progestágenos en los dispositivos intrauterinos también, ¿correcto? Los antiguos combinados, sea estrógenos y progestágenos, en sus diferentes líneas, porque usted entenderá en estrógeno, por ejemplo, básicamente hay 2 tipos de estrógeno, ¿cierto? El más utilizado es etiliestradiol y en progestágenos hay diferentes de primera, segunda, tercera generación, la que tiene más acción androgénica, ¿cierto? Es lo que, como el Dionogés, que además está incluido en anticonceptivos combinados, son los que tienen mayor utilidad y uso para el tratamiento hormonal de la endometriosis con primera línea de acción. Una de estas, podemos pasar también a una segunda línea de acción, perdón, en la cual utilizamos los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿cierto? Tener en cuenta que este tipo de tratamientos no deben darse a muy largo plazo, porque por su acción de causar una menopausia química, ¿cierto? Medicamentosa, puede producir pues, todos los estragos de la menopausia, que está incluido inclusive la osteoporosis y la disminución de la densidad mineral ósea, pero sí es muy útil la combinación en esta segunda línea de los agonistas, tanto o de los análogos, básicamente, ¿no es cierto? Porque acá se utiliza tanto los agonistas como los antagonistas, es decir, los análogos de la GnRH, vamos en el tratamiento que vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Y en la tercera línea, ¿correcto? Es la parte quirúrgica, ¿no es cierto? Esto se utiliza cuando ya existe una imposibilidad, una falla en controlar la sintomatología con esta primera y segunda fase, ¿no? Vamos al tratamiento quirúrgico o cuando la paciente dentro del manejo de su deseo de fertilidad hay necesidad de utilizar este método quirúrgico por lograr el éxito del tratamiento de la fertilidad, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en esquemas que existen, en diferentes esquemas que existen, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento quirúrgico es fundamentalmente laparoscópico, ¿ya? El tratamiento quirúrgico no es mejor hacerlo con un tratamiento laparoscópico más que a cielo abierto. En este tipo laparoscópico va a haber menos, la recuperación va a ser más rápida, se habla que va a haber menos también posibilidad de tener o disminuir la posibilidad de adherencias, ¿ok? Entonces hay un alivio de la sintomatología, ¿no es cierto? Hay que recordar y decir a la paciente que puede haber recurrencia en un porcentaje bastante significativo, sí, correcto. Debe continuar, por lo tanto, para evitar nuevas reintervenciones, continuar con tratamiento médico, ¿ok? Y en algunos tipos de endometriosis, como toda la profunda que le estoy diciendo, en lo que hay compromiso en la parte lateral de la pelvis o en el tabique recto vaginal, el cirujano debe estar experimentado, debe tener la pericia del caso y debe ser, como también ya le he comentado, unas cirugías multidisciplinarias que debe entrar uno hasta 3 cirujanos en los diferentes componentes, ginecológico, urinario e intestinal. ¿De acuerdo? En esto, por ejemplo, vemos, pues, ¿no? En cuanto al primer línea de acción, ¿no? En la primera línea de acción debemos utilizar
los AINES que hemos mencionado, en combinación, pues, tanto de progestágenos, ¿ok? O de anticonceptivos orales, ¿no es cierto? El tratamiento son de largo data en este alumno, ¿correcto? Son tratamientos que pueden ser 6 meses, perdón, 3 meses, 6 meses, un año, y continuar de acuerdo a la evolución, ¿no? Porque lo que uno básicamente hace con este tipo de manejo de tratamiento es controlar la enfermedad. Es decir, uno va a curar, ¿no? Solamente va a parar, a manejar la enfermedad, ¿correcto? También en lo que le está haciendo en la segunda línea de acción, que es la utilización de los análogos de la GnRH, tanto los agonistas como la leuprolida, por ejemplo, o los antagonistas como el Agolic, son utilizados en las pacientes, ¿no es cierto? Esto nos va a causar, como ya le mencioné, una menopausia quirúrgica, medicamentosa, y con ello, pues, va a suplir, va a parar el crecimiento de la enfermedad de estos focos endometriósicos, ¿correcto? También hay esquemas que utilizan los inhibidores de la aromatasa como el letrozol o análogo de los andrógenos como el danazol como medicación, tratamientos médicos de la endometriosis. Y acá es lo que le decía yo para el tercer nivel, básicamente de un foco, esta diapositiva está vista de un foco de vista terapéutico de pacientes con infertilidad. Antes era así, por ejemplo, lo convencional, la primera línea, es lo que se hacía y lo que ya no se recomienda hacer. Es decir, ¿qué se hacía? Se diagnosticaba, primero se hacía una cirugía para diagnosticar la endometriosis. Una vez que se diagnosticaba por la cirugía que recién hacía el diagnóstico por una primera intervención, pasaba a la operación, como digo, y iba a un tratamiento farmacológico postoperatorio. Y después ya de un tiempo, habían las reintervenciones, que puede haber sido una, dos, tres veces, ¿no es cierto? Y para después recién utilizar el TRA, significa terapia de reproducción asistida, ¿no es cierto? Sea pues, lo más usualmente es la fertilización in vitro, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces se utilizaba este tipo de esquema, era así, ¿no es cierto? Hacíamos el diagnóstico con una primera cirugía, damos tratamiento, ¿no es cierto?, médicos, y venían las reintervenciones de las pacientes hasta recién hacer el enfoque de fertilidad. En lo moderno puede ser el esquema B o el esquema C, ¿no es cierto? En el esquema B, en ambos, como pueden ver ustedes, el diagnóstico no quirúrgico se hace la endometriosis. Es de acuerdo a estos paradigmas de nuevos enfoques en cuanto al diagnóstico. No es necesario la cirugía, entonces se hacía el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico a un diagnóstico no quirúrgico se empezaba el tratamiento farmacológico, ¿cierto? Que era básicamente a largo plazo, ¿ok? Luego, o bien el esquema B, luego de diagnóstico no quirúrgico y un tratamiento farmacológico a largo plazo, se iba a una única cirugía conservadora, ¿no es cierto? Pero completa, ¿ok? Con esto nada más se lograba las mujeres que están embarazadas espontáneamente o en terapia de reproducción asistida y para después continuar ya con un tratamiento farmacoterápico a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces pueden ver una sola cirugía. O si no, se hacía lo que estoy diciendo, tratamiento no quirúrgico, se hacía tratamiento a largo plazo y se hacía reproducción asistida y continuaba con el tratamiento médico a largo plazo. Entonces, en este esquema, por ejemplo, usted va a poder ver y un buen grupo de pacientes con endometriosis, inclusive hasta no hay necesidad de pasar por una sala de operaciones. Entonces, eso es lo que es el enfoque que debe hacerse en la actualidad de la endometriosis. Y acá lo que le decía, ¿no es cierto? Este es lo que está, como dice, pues, acá, ¿no es cierto? Es el tratamiento que está a futuro, que se hablan del microRN LEC7B, ¿ok? Con este microRN 7B hay estudios ya que existen en la literatura que han encontrado, pues, en parte de estudio animal, que usando este medicamento ha habido disminución de estos focos endometrósicos, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente en el futuro va a haber terapéutica con este tipo de sustancias, ¿ok? También se habla que la endometriosis está relacionada a cáncer, sí, es decir, no es que la endometriosis sea cáncer, no estoy diciendo eso, sino aquellas mujeres que tienen endometriosis tienen un mayor predisposición a tener cáncer, ¿ok?
Y acá tenemos las cifras. A todo tipo de cáncer, no, estamos hablando fundamentalmente en estos 3 tipos de cáncer. Cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de tiroides. De esos 3, fundamentalmente en cáncer de ovario, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el riesgo de una mujer de tener cáncer de ovario se habla de 1,3%, como vemos en esta primera columna, ¿de acuerdo? Pero si la mujer tiene endometriosis, el riesgo de la mujer tener cáncer de endometrio de 1,3 pasa a 2,5%. Prácticamente se duplica, ¿ya? Es decir, vuelvo a repetir, no es que la endometriosis sea cáncer, sino el tener una mujer endometriosis puede tener un mayor riesgo de cáncer, sobre todo de tipo de ovario, sobre todo aquellas mujeres que tienen endometriosis de tipo 2, es decir, aquella endometriosis que compromete el ovario. ¿Ok? Entonces, los endometriomas, en un porcentaje en los tipos histológicos de célula clara o células endometrósicas, pueden desarrollar cáncer en esos tipos de pacientes. ¿Ya? También en el cáncer de mama, también. De todas las mujeres, el riesgo de tener cáncer de mama es de 12,8%, esta aumenta ligeramente a 13,3% en mujeres que tienen endometriosis, y de igual manera decimos en relación al cáncer de tiroides. Si de todas las mujeres que tienen, de todas las mujeres hay un 1,3% de riesgo que tengan cáncer de tiroides, esta solamente puede aumentar, sí aumenta, pero no tanto como en el caso de ovario, a 1,8%. Entonces, esto también para conocimiento de que la mujer que tiene endometriosis tiene un poquito mayor de riesgo de tener alguno de estos tipos de cáncer. ¿Ok? Entonces ya para concluir en esta teoría de la endometriosis, necesito que ustedes hayan captado lo que es la endometriosis porque es una enfermedad con cierta frecuencia, ya lo vuelvo a repetir, más o menos 10% de las mujeres tienen edad fértil, ¿no es cierto? Que la endometriosis es una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Es una enfermedad crónica. El tratamiento solamente va a detener el desarrollo, calmar la molestia y en poco de uno de los casos disminuir los focos endometrósicos, ¿ok? Entender que el diagnóstico clínico no quirúrgico es posible ahora y es el enfoque que queremos utilizar, ¿de acuerdo? En tercer lugar, los tratamientos farmacológicos son eficaces, ¿de acuerdo? Logra manejar adecuadamente la enfermedad en estos 3 niveles, ¿no es cierto? Con AINES, hormonal y los análogos de la GnRH. Los resultados de la terapia de reproducción asistida son satisfactorios sin cirugía previa, como hemos visto en el esquema 3 del manejo terapéutico. Y existen limitaciones y riesgos, sobre todo recurrencia con la cirugía, es decir, no se crea que la cirugía es la panacea. Y es más todavía, sobre todo en operaciones de cirugía de endometriosis infiltrativa profunda, hay muchas complicaciones, ¿ok? Y calidad de vida a veces no muy adecuada en las pacientes que llegan a estos tipos. Pero obviamente dentro de las causas de indicar cirugía están en este grupo de pacientes, las que tienen justamente endometriosis infiltrativa profunda. Se debe hacer tratamiento porque como ya han escuchado en la exposición, si no hacemos la cirugía, pues pueden terminar inclusive tener exclusión renal por una insuficiencia renal debido a obstrucción del ureter que puede infiltrar tremendamente la endometriosis en ureteres y causar, pues, deterioro ya irreversible del riñón. En cuanto a consejos a alumnos, hay que entender que realizar una cirugía solo cuando la paciente desea quedar embarazada o cuando hay compromisos de estas áreas que en las cuales he mencionado. Idealmente debe haber una cirugía donde todo el tratamiento de la endometriosis para evitar las cirugías a repetición. Como voy a repetir, cada cirugía tiene mayor complejidad quirúrgica que la anterior. Debemos planificar el momento adecuado, por lo tanto, para realizar la cirugía utilizando tratamientos farmacológicos a largo plazo y los objetivos que la paciente desee en cuanto a su fertilidad. Creo que esta es la última diapositiva. Es correcto. Entonces, eso es lo que quería haber, digamos, compartido con ustedes en relación al tema de la endometriosis, alumnos. ¿Ok? Definitivamente va a haber preguntas en el examen, pero como yo lo digo a los alumnos en el hospital, no me interesa si ustedes sacan 10, si tienen conocimiento en un examen. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero, y esa es la idea de lo que ustedes deben llevar en todos los cursos. Un objetivo es aprobar el curso, es correcto, pero más importante que aprobar el curso es entenderla y saber, aprender de los cursos que están llevando ustedes, alumnos. ¿Sí?
Muy bien. Voy a ver cómo se hace acá para... Si hay una pregunta, pueden hacerlo alumnos con la mayor confianza. Lucía, Sí, doctor, aquí estoy. Creo que no hay preguntas, doctor. sí, o no estarán presentes. Sí, yo no he llamado lista, por cierto. A ver, vamos a hacer un sondeo al azar, ¿te parece? Ya, doctor. Edwin Coila. Edwin Coila. Lucía, ¿me puedes ayudar a poner un papelito como ausente con la persona que voy a llamar? Sí, doctor, yo le ayudo. Ya, Edwin Coila, ausente. Lisbeth Ochoa. Lisbeth Ochoa, tampoco, ya ves, ese es el problema. Por eso no me gusta a mí la virtualidad mucho, porque ocurre estas cosas. Gerson Chávez, digamos. Yasmín Maya Romero. Doctor presente. ¿Quién es? Pues identifícate, por favor. Buenos días, Yasmin Maya. ¿Cómo estás, Yasmín? Mira, de 5-1, hubiera sido 10 mejor, si no hubiera sido 10, hubiera sido una endometriosis, Yasmín. Te digo esto para que captes y no te olvides la incidencia de la enfermedad, ¿de acuerdo? Por eso lo estoy diciendo. Sí, sí, doctor. Es esa metodología. ¿Ya? Muy bien. Dime, ¿alguna pregunta, criatura? No, doctor, creo que todo claro. Ok, espero que sí. Gusto, a ver, otro. Doctor, hay una pregunta, creo, de mi compañera Romina. A ver, Romina, te escucho. Buenos días, doctor. Una Buen consulta. día. En el caso de que, por ejemplo, una paciente inicie tratamiento hormonal para la endometriosis y por X motivos deje de tomarlo, ¿la sintomatología regresaría igual o peor que antes del tratamiento? En verdad, en medicina en general y en esta en particular, puede cubrir las tres posibilidades, amiga. Es decir, puede que vuelva la molestia, ¿sí? No inmediatamente, ¿no? El tiempo no está definido, puede ser a corto o a largo plazo, ¿ok? Y con ello, sí, reaparecer la molestia y segundo, progresar la enfermedad, ¿no es cierto? En pocos pacientes, ya no requerir, ¿no es cierto? Sobre todo, más que todo en este tipo de pacientes, cuando el tratamiento lo damos muy cercano a la menopausia, tiene una edad bastante cercana a la menopausia, ¿ya? Y es más, todavía, en cuanto a la menopausia, son varios factores que participan, Alunita. Todos los crecimientos ectópicos de endometrio no tienen la misma característica histológica. Hay algunos que tienen más componente de estroma y otro menos componente de estromático, ¿de acuerdo? Lo que tiene más componente de estromático, es decir, mayor componente de superioridad, es decir, de epitelio endometrial, son las que remiten su sintomatología y su enfermedad después de la menopausia debido a la no acción estrogénica, ¿cierto? Pero si son que tienen un componente histológico o menor componente estrogénico, va a continuar la enfermedad después de la menopausia, es decir, eso ocurre también. La otra cosa que le mencionaba también que podríamos decir es en relación a que debido a lo que estoy mencionando, el llegar a la menopausia es un factor que va a favorecer la sintomatología en la paciente, sí. La desaparición, no necesariamente, por lo que te he mencionado. ¿De acuerdo? Entonces sí puede ocurrir esas posibilidades, si deja el tratamiento.
¿ya? Gracias, doctora. Porque la mayoría, acá no le he puesto toda esa información, obviamente, porque hay bastante, es un tema que muchos encuentran en la lectura, hablan de inclusive los tiempos de que pueda regresar la enfermedad, ¿no es cierto? Cuando son utilización o son algo de la gonadotrofina, son las que demoran un poquito más en reaparecer la enfermedad una vez dejado el tratamiento, porque como te he mencionado, has escuchado, no son tratamientos que se hacen a mucho largo plazo, sino hablan de tiempo de 6 meses, máximo un año, para evitar justamente tener los efectos secundarios de todo tipo de tratamientos, sobre todo en este tipo de tratamiento que puede haber problemas de la densidad mineral ósea en estas pacientes. Yo dejé de usar este tipo de tratamientos y puede representar de acá a 1, 2 o 3 años. Es variable el periodo pero sí, sí puede reaparecer con igual, menor o más molestias su recurrencia. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien. Por último, para no salir decepcionado, ¿ya? Una lista más. Ojalá que conteste el alumno. A ver, al azar, otro al azar. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Un ratito. Acá está. Irving Mijail Segura Paredes. Sí, doctor, Qué presente. lindo. Gracias por contestar, mi estimado. Ok. Ya por lo menos decimos que hasta el 20% están escuchando. El 80% parece que no están. Ok. ¿Alguna pregunta de tu parte, Mijail? No, doctor, todo claro. Todo claro. Muy bien. Muy bien, alumnos. Ha sido un gusto, por lo menos virtualmente. No, siempre me gusta más estar en contacto en verlos y encontrarme con ustedes. Toda la clase, estudien, como le digo, la idea es que de cualquier curso que tengan, aprendan, muchachos. Ya secundariamente después de aprender, porque porque si aprenden no van a salir desaprobados. Ese es el objetivo que veo que muchos de ustedes ponen más como prioridad en su aprendizaje. Muy bien, gracias, Lucía, por ayudarme y ser la anfitriona. No se preocupe, doctor. Doctor, más bien mi compañero Edwin sí estaba vivo. Está en el chat, puso presente, por si acaso. Yo no he dicho en ningún momento que está muerto, pero es que está ausente. Ya, doctor. No se Listo. preocupe. Cuídense, Gracias, doctor. muchachos. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.